fiasco en el gabinete, con mucho, le decía yo, la renuncia más grave que se haya producido en lo que va de este gobierno. No todos los días renuncia un secretario de Hacienda, y menos escribiendo las razones que expone Carlos Ursúa en su carta de renuncia. Pero vamos a otro tema que está generando también escándalo, no se puede llamar de otra manera, lo que pasó en el Congreso de Baja California. Aprobaron modificar el artículo 8 transitorio de la Constitución de esa entidad, lo que permitirá que el gobernador electo, el morenista Jaime Bonilla, que había sido electo en las urnas por un periodo de 2 años, pues ahora le ampliaron la gubernatura a 5 años. Pero bueno, ¿esto qué? ¿Se puede cambiar la ley a modo para alguien? Le pregunto en la línea telefónica, y lo saludo con gusto al consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños. Marco, qué gusto saludarlo, buenas tardes. Salvador, qué gusto saludarte, muchísimas gracias, un saludo para tu auditorio. Oiga, ¿se puede hacer esto, modificar un periodo de una gubernatura para la que ya se había votado, ya habían elegido los ciudadanos allá en Baja California? Mira, es un procedimiento absolutamente distinto a lo que está establecido en las leyes para que se puedan modificar disposiciones de carácter constitucional. Como tú sabes, Salvador, durante la campaña, durante el proceso electoral que recientemente concluyó y que llevó a que Bonilla tuviese la mayoría de los votos para ser gobernador en el estado de Baja California, se presentaron varios juicios intentando modificar el plazo. Pero contesto la primera pregunta, por supuesto que no se puede cambiar una disposición constitucional, al menos no de la manera como lo hizo el Congreso el día de ayer, porque recuerda que se trata de una disposición establecida en un artículo transitorio de una reforma constitucional. Entonces, para el primer punto es que no es un constituyente, no es un legislador ordinario el que modifica, sino toda proporción guardada, en los estados hay un constituyente permanente como ocurre para el ámbito nacional. Y ellos debieron haber sometido a ese procedimiento una modificación constitucional, no a un régimen de carácter ordinario. Ese es el primer punto. Es decir, debieron haber aprobado una especie como de iniciativa y luego mandarla a los cabildos para saber si al menos 3 de los 5 que hay en el estado de California coincidían con esta modificación, cosa que no ocurrió. Pero lo más grave de todo, más allá de la cuestión formal, lo más grave de todo es que el pueblo de Baja California votó por una persona para un cargo de gobernador que debe durar en los hechos 2 años. Claro. Y entonces el Congreso del Estado se erige como un gran elector por encima del voto ciudadano, y entonces dice, no va a ser por 2 años, sino por 5. Esa parte me parece que es muy grave porque está atentando contra una decisión tomada en las urnas por la mayoría de los ciudadanos que coincidieron con la candidatura de Bonilla, pero que lo eligieron para un periodo de 2 años. Este tema tiene que ver también con ajustes que se han venido haciendo a nivel de otras entidades federativas, donde, como sabes, hay lugares donde Veracruz, por ejemplo, con Yunes, el caso concreto de Puebla con Tony Gali, donde se eligieron también por 2 años para poder empatar con elecciones federales y tener elecciones más estables, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito federal, que sean coincidentes y que requieran de un menor esfuerzo por parte de los electores. Claro. Creo que los argumentos del Congreso local son impresentables, voy a usar esa expresión y me hago cargo de ella, porque dijeron claramente que el pueblo de Baja California está pidiendo que se le amplíe el plazo. Yo no escucho a los bajacalifornianos. ¿Dónde está el referéndum, no? Sí, ¿dónde está esa consulta? ¿Cómo midió Morán, un diputado ahí local de Morena, cómo midió que los bajacalifornianos están pidiendo que se amplíe? Y vuelvo a insistir, acaban de pasar las elecciones, terminaron hace unas cuantas semanas, y entonces ahora nos dicen que los bajacalifornianos están pidiendo que le amplíen el plazo. Y 2, dice que esto resulta más económico para el Estado. Pues sí, nada más que el detalle está en que ya se había establecido en el artículo 8 transitorio de las reformas constitucionales del 14 que debería de ser por 2 años. Y recordarás también, Salvador, que recientemente la Sala Superior ordenó que se sujetaran a ese plazo. Claro, la Sala Superior no ha entrado todavía al fondo del asunto, porque en aquella ocasión resolvió sobre cuestiones formales, pues las impugnaciones se presentaron de manera extemporánea, según dijo la Sala. Pero este es un tema muy delicado. Ojalá que ahora en las nuevas impugnaciones la Sala Superior se pronuncie sobre este hecho y se deje un precedente donde claramente se ordene respetar el voto popular. Claro. Y sobre todo respetar el ámbito de las constituciones locales. Es muy grave que se modifiquen así y se quiera establecer una ampliación de un periodo cuando ya claramente los electores
votaron de otra manera. Sería una acción impugnable constitucionalmente ante la Corte, y aquí también están tratando de aplicar una ley retroactivamente, ¿no? O sea, pudieron haber modificado el periodo, pero hacia el siguiente gobernador, no en el actual, el que ya está electo. Es correcto, porque además el detalle está en que ya hay una acción de inconstitucionalidad que resolvió por ahí la Corte con relación a ese tema, pero también lo resolvió por asuntos de extemporaneidad en la presentación de la controversia constitucional. Pero debo decirte, Salvador, que tanto la Corte como el Tribunal Electoral deberán pronunciarse si se impugna esta decisión, que es lo más previsible, pues deben pronunciar sobre el fondo del asunto y no permitir este tipo de situaciones que honestamente lo único que hacen es colocar en una enorme fragilidad la institucionalidad de la República y de los estados. Es muy grave que se modifique una disposición constitucional de esa manera en una decisión tomada por un Congreso que se encierra, que no lo hace de manera pública y que luego sale y nos dice que ya ha modificado ese plazo porque resulta que los bajacalifornianos lo piden y porque es muy caro hacer elecciones dentro de 2 años. Creo que esa parte se tiene que resolver, no es el procedimiento correcto en mi opinión, por supuesto que ya lo resolverán los magistrados o los ministros en su momento, pero es claro que aquí hay una violación a un procedimiento que está establecido en la Constitución y que está traicionando el voto de los electores que eligieron por 2 años a un gobernador. Bueno, pues ahí está la opinión del consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños. Totalmente impresentable esta decisión del Congreso de Baja California. Gracias por darnos su opinión al respecto, consejero. Buena tarde. Un abrazo, Salvador. Buena tarde. Ahí está otro. Y bueno, le digo rápidamente quiénes votaron por Bueno, al regreso de la pausa le digo, porque votaron de todos los partidos, no solo de Morena, también panistas, priistas, de Movimiento Ciudadano. Aquí hubo algo muy, muy raro. Incluso en el PAN ya están hablando de la posibilidad de expulsar a los diputados que votaron por esta reforma, que el PAN se había opuesto. En fin, ya le cuento al regreso de la pausa quiénes son los diputados que aprobaron este atropello al